I can't hit a guy in a wheelchair. What? Are you a little bitch like your hair? What did you say, you little shit on wheels? Buenas gente, ¿qué tal están? Yo soy Ann y bienvenidos a este otro Storytime. Podemos considerarlo Storytime porque les voy a contar aquella vez en la que encontré a una persona tóxica en internet. A este punto internet ha desvalidado tanto la palabra tóxico, para ponerlo en un contexto que todos entendamos. Una serie de eventos que tienen que ver con esta persona y no terminaron saliendo bien, al menos desde mi perspectiva. Así que bueno, comencemos ya. ¿Qué es lo que les voy a contar? Primero, ¿ven lo que están viendo de fondo? Bueno, eso lo dibujé yo, ¿bien? No es uno de mis dibujos favoritos, sé que está bien hecho porque, bueno, si durante muchos años he dibujado, algo tenía que salir, así que bueno. ¿De dónde sale este dibujo? Porque para quienes no me conocen, yo soy una persona que obviamente dibuja por lo que están viendo, pero no dibuja porque le guste dibujar, sino que siempre busca tener una finalidad para ello. ¿Qué quiere decir esto? Es que no hago un dibujo porque simplemente quiera publicarlo y ya no, digo, ok, si voy a dibujar algo, quiero sacar algo de ello, es normal, al menos pienso yo. Así que claro, dibujos que ven en otros videos serán encargos, gente me ha pagado para dibujarles algo. Pueden ser cosas más divertidas o pueden ser cosas más turbias, quién sabe, es internet. O si no, otra cosa que cuando no implica plata de fondo, lo que me gusta hacer son art trades. ¿Por qué? Porque para quienes no saben quiénes son art trades, tienen un video de hace ya unos años comenzando el canal, que Dios, qué nervioso que estaba. No, es más, me acuerdo, creo que ese video lo grabé teniendo insomnio, así que es horrible, pero bueno, acá les voy a hablar de un art trade en específico que hice con esta persona un poco tóxica, que me contactó por Instagram. Bueno, todo comienza cuando de la nada me llega una solicitud en Instagram de una persona que quiere hablar conmigo por mensajería privada. Cuestión de que me dice, hey, hola, quisiera hacer un art trade contigo. Y esto ya lo voy a dejar en claro para todos aquellos que obviamente les guste mi arte y quieran intentar esto que es un art trade, el intercambiar dibujos, el que yo haga un dibujo hacia tu persona de lo que tú quieras y a cambio tú me dibujas algo que yo pida. Así que sean conscientes, porque lo que yo suelo pedir bueno, cuestión, para cualquier persona que quiera eso, querer colaborar conmigo, querer hacer un art trade, querer hacer algo conmigo que tenga que ver con el dibujo, obviamente, estoy más que abierta a escucharles la propuesta. Más, esto no quiere decir que acepte de inmediato. Desde que comenzó la cuarentena, anímicamente no he estado plenamente bien del todo, así que hay momentos en donde realmente estoy como, uy, sí, de una, hagamos esto, y luego pasa el siguiente día y ya me empiezo a arrepentir. Así que claro, aceptar cosas que involucren la cooperación de otra gente y también poner de mi parte es algo que se tiene que tratar con pinzas. Más allá de todo este yare yare, yo a lo que intento llegar es que, claro, esta persona me llegó diciendo, hey, ¿quieres hacer un art trade? Cuando en mi biografía, en la descripción de mi perfil, dejé bastante claro de que no estaba aceptando en ese momento hacer art trade. Pero esta persona insistió, o sea, esta persona dijo, sé que las tienes cerradas, sé que no estás aceptando, pero igual te interesaría hacer un art trade conmigo porque dibujas muy lindo. Y claro, me voy a odiar por esto y de seguro me van a querer pegar, pero claro, si están viendo esto es porque al final, spoiler, terminé aceptando y terminé haciendo un intercambio de dibujo con esta persona. Y ahora de seguro se estarán preguntando, ¿por qué? ¿Por qué si dijiste que no, luego dijiste que sí? Es que sos tonta, bastante que sí. ¿Recuerdan lo que acabo de decir? De que anímicamente, mentalmente, eso que se llama estabilidad no está del todo sedimentado en mi persona. Bueno, en ese momento era aún más inestable, así que aunque dijese, bueno, si las digo que tengo cerradas por una razón, igual si me insisten quizás acepto, o sea, mal. Ahora mismo no, ahora sí digo, si no las hago es que no las hago y ya, pero claro, eso lo aprendí después de este evento. Así que claro, dije que sí, ya está, no hay mucho más que pensar en ello. Yo digo, bueno, quizás esta persona, porque claro, algo muy importante en los art trades es que gente, o sea, hagan art trades que ustedes realmente piensen que valgan la pena. O sea, no es que uno dibuje mejor que el otro, obviamente que no, el arte es súper relativo. El estilo de una persona puede valer más a otro estilo de otra persona, pero eso ya depende de cada espectador, porque le gustan más ciertos aspectos del artista que el del otro artista. Yo, en mi caso personal, al momento de hacer art trade, sí, busco que obviamente la gente sepa dibujar, o sea, que sepa dibujar bien, supongamos, o sea, que digo, bueno, entiende ciertas proporciones, bueno, entiende ciertos conceptos del color. O si, por ejemplo, se va por una rama un poco más abstracta, que siga teniendo ese valor como artista en donde dibuja algo que le invierte tiempo, pero más que tiempo también le invierte esfuerzo y conocimiento del arte, porque dibujar podemos todos, pero luego la inversión de practicar, estudiar, entender en qué podemos mejorar
para llegar a un estilo de arte con el que estemos satisfechos y que al mismo tiempo los espectadores puedan reconocer como algo artístico, es ya muy distinto a que una persona que simplemente agarra un lápiz. ¿Me explico? Bien, sigamos. O sea, este artista no dibujaba proporciones así súper realistas, tampoco tenía un entendimiento del color así bastante fuerte. Es más, usaba colores bastante saturados y figuras bastante simples. Pero claro, yo digo, bueno, si le doy la oportunidad, veo que tiene cierto manejo de colores bastante interesante, distinto al que yo esperaría, pero a lo mejor me sorprende. Al final, o sea, aunque el art rate sea súper simple y vos digas, bro, o sea, no vale la pena, yo estoy como, pero se le nota el cariño y eso es lo que también yo bastante valoro en el arte. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Así que siguiendo con esto, digo, bueno, anímicamente mal, y estoy también pasando por un bloqueo artístico. Claro, esa era la razón principal por la que estaba con los art rates cerrados. O sea, si tenía bloqueo artístico y seguía aceptando comisiones, es como que, bueno, me voy motivando a seguir haciéndolo, porque yo ya les digo en este video del art block, o sea, yo ya les digo en este video que hablé del art block, tratando de superarlo, tienes dos formas. Una es obviamente tomándote un descanso si lo que sientes es obviamente un cansancio, el estar quemado de estar dibujando tanto, o cuando es distinto, cuando te sientes mal por no estar dibujando o te sientes mal por no dibujar como te gustaría, es que entonces la solución es dibujar, hacer estudios, hacer prácticas, algo que haga que en tu cabeza pienses, oh bueno, quizás no estoy dibujando como me gustaría, pero estoy avanzando, estoy llegando a donde quiero llegar porque estoy practicando y no estoy haciendo nada. Bien, lo explico más a detalle en ese video, vayan a verlo si es que tienen Artblock, y si no tienen Artblock también tienen formas para evitarlo, así que continuando. Yo aún estando con Artblock y yo aún estando anímicamente como más o menos, dije bueno, vamos a hacer un boceto, porque o sea, a mí me encanta simplemente hacer bocetos, o sea, como que algunos dirán no, a mí me gusta hacer line art, no, que a mí también me gusta colorear, es mi parte favorita, ponerle sombras, ponerle filtros, o sea, yo estoy como, ¿ves cuál es mi parte favorita? El boceto. Se acabó, o sea, ni siquiera boceto, es como te trazo unas líneas, ya está, yo soy feliz, o sea, yo ya estoy satisfecha, o sea, para mí eso ya sería un dibujo terminado, pero bueno, a la gente le gusta el color, así que tengo que seguir hasta la fase del coloreado. En su momento, en videos anteriores te decía line art, pero es que gente ya me da paja, o sea, en algún momento tenía que pasar, ¿vieron? Así que bueno, ¿cuál es tu parte favorita actualmente cuando sale este video? Los bocetitos, la verdad, no les voy a mentir. Así que claro, es como que digo, bueno, vamos a hacer el boceto, no hay problema, lo hago ahí, tranquila, una tarde, y yo digo, me gusta cómo quedó, o sea, la verdad que me gustó bastante cómo quedó el boceto, y bueno, cuestión, se lo mando por mensajería privada, dice, no, está muy bueno, la otra persona dice, no, está muy bueno, me encanta, bueno, ya me voy a poner con mi parte, así que bueno, sé que no es una regla que está impuesta en el reglamento de los art rates, no sé si existe uno así, pero a ver, si ustedes hacen art rates, yo creo que lo intuitivo sería, ok, te mando un boceto, tú me mandas un boceto, ok, seguimos a la siguiente fase, ahora pasa el line art, y ahora tú también pasas al line art. ¿Qué pasa si no tienes un estilo con line art? Bueno, vas mostrando un avance del dibujo, pero claro, es ir mostrando avance, que las dos personas se note que van yendo a la par de la ilustración. Pero claro, es que luego pasa gente que, como esta persona, que directamente me metió un clavo en el ataúd y bien le mandé el boceto, unos días después me mandó la ilustración ya finalizada. ¿Qué? O sea, ¿qué quiere decir esto para los que no están metidos en el arte? Esto quiere decir que la mina ya mandándome el dibujo final, yo también ya tengo que mandarle la ilustración final. Yo ya no me puedo retractar, o sea, no puedo decir, bueno, gracias, ¿sabes que ahora yo ya no puedo dibujarte? Bueno, me quedo con tu dibujo, gracias. No, a veces te funan, a veces te hacen un hinchamiento a los amigos que tiene esa persona. No es que me preocupaba esencialmente eso, pero yo digo, oye, que no hay un código entre artistas que vamos poco a poco, o sea, sí, podés avanzar un poco, o sea, a lo mejor no me mandas el boceto, a lo mejor ya me mandas el line art o me mandas los colores base, pero no me mandes la ilustración completa, porque entonces yo ya también tengo que mandarte la ilustración completa. O sea, eso fue como, señora, ¿por qué? Porque obviamente debería haberlo visto desde el comienzo, porque esta chica se notaba bastante que quería un dibujo mío y no sé si quería comisionarme, obviamente que no, por eso pidió un art rate, pero es como, creo que se quería asegurar lo más pronto posible de que yo le tuviese que hacer un dibujo completo, ¿me explico? Porque a veces podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no me da el tiempo, podemos dejarlo hasta acá, o sea, lo dejo en un coloreado mediano, que no completo, y tú también haces, o sea, no lo hacemos full polished, full detailed, no sé cómo traducirlo al español, perdón, porque también hay distintos tipos de estilos, hay algunos que como dibujan mucho más realista, les ponen mucho más detalles, y como otro dibuja un estilo más cartoon o más simple, obviamente no tiene como el mismo nivel de detalle o esfuerzo como se le puede considerar. Así
que claro, eso es algo que se tiene que ir trabajando con la otra persona, con el compañero con el que estás haciendo el art trade. Pero esta persona no fue así y me dejó varada diciendo, ok, ahora, o sea, no me dijo, pero por el código este del art trade que acabo de mencionar, ahora tú también tienes que hacer una ilustración completa. Y es como, yo con mi bloqueo artístico y con mi estado anímico en donde con suerte me puse a hacer tu boceto, ahora mal, muy mal todo. Y bueno, verán, porque lo que se grabó del speed paint es que ahí dije, bueno, si ya no tengo forma de salir de esto y tengo que ir hasta el final, al menos me voy a tomar libertades de experimentar, porque algo que me gustaba de los art trades era decir, bueno, no es algo por lo que me están pagando, por ende puedo experimentar, puedo permitirme el que no quede un resultado tan limpio a favor de que experimente con algo que puede o no funcionar, porque no pasa nada, es un art trade, es algo entre amigos, es algo entre conocidos con confianza. No fue el caso con este, así que claro, no es de mis dibujos favoritos, más allá del contexto que conlleva esta ilustración, es también por el hecho de que digo, me diste una ilustración, bien, ya luego daré opiniones de esa ilustración y creo que sí se los puedo mostrar, debería, pero es que claro, si estoy hablando mal del artista, no debería. Podría poner la ilustración y no mencionar al artista, pero no me voy a arriesgar a eso, lo vamos a hacer a descripción, bien gente, o sea, estos son videos narrados, bien, la idea es que se los pongan de fondo. Si les gusta lo que están viendo dibujado en video, qué bien, se la pasan viéndolo ahí, pero tampoco me ofendo si se lo ponen de fondo, si se lo ponen de podcast, que es lo que principalmente apunto. Con tal de que ustedes me escuchen, joya yo estoy. Así que claro, volviendo al dibujo, volviendo a esas horas que yo tuve que dibujar. Ya no tenía ganas con el bloqueo artístico, tampoco tenía ganas de ponerle mucho esfuerzo y en especial las horas. Algo que siempre me persigue es el cuánto tiempo te tardas en dibujar algo. Y claro, si alguien dibuja en tradicional, dice, ah, bueno, yo me tomo mis horitas, se siente bien, se siente fluido. Dependiendo de cómo te siente a vos el digital, puedes sentirlo más ortopédico, puedes sentirlo mucho más lento y algo que aún no lo supero después de tantos dibujos digitales, o sea, lo que digo, todos los videos que hay en mi canal, que creo que ya hay más de 100, todos en ellos hay dibujos digitales, así que claro, yo he hecho una cantidad de más de 3 dígitos de dibujos digitales y aún así me sigue persiguiendo el hecho de cuánto tiempo me tardo. Te has tardado más de lo que deberías. No, eso ya no se puede permitir, ahora tienes que mejorar tus tiempos. Y algo que creo que no se dice lo suficiente, y no soy la primera en decirlo, pero quiero aportar este movimiento, es que gente no se persiguen con el tiempo. Si una ilustración necesita una cantidad de tiempo determinada para que termine luciendo como te gustaría, concéntrate en eso, no te concentres en que es más de lo que se debería, porque sobre todo la gente perseguida como yo te dice, ah, yo lo termino en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y claro, la persona que se tarda 6 horas, tarda un día entero en hacerlo, se persigue porque dice, ¿cómo es que esta persona puede dibujar en tan poco tiempo y salirle algo mucho más decente que lo mío? Y no es así, realmente nunca fue así, porque el tiempo que tú le inviertes en algo es para que termine luciendo como algo. Y acá viene también el hecho de que no apuren un dibujo, de que no apresuren las cosas. Si lleva un tiempo es porque llevan un tiempo. Obviamente también se puede ir practicando esto, pero no sacrifiquen horas de inversión a favor de ser más productivos, terminar en un tiempo récord, porque al final puede terminar saliendo muy mal y claro, terminas invirtiendo menos cantidad de tiempo, pero el tiempo sigue estando invertido y no termina luciendo como te gustaría, a que si le hubieses invertido la cantidad necesaria que necesitaba esa ilustración o ese proyecto para que luzca como querías que luciesen. Así que claro, yo me quedé bastante atónita cuando un ilustrador, obviamente asiático, porque sabemos que esos son los que dibujan bastante mejor, como que dijo, bueno, mis ilustraciones tardan 12 horas fácilmente, y es como, ¿qué? ¿What? O sea, en ese momento yo ya digo, no es como que digo, solo 12 horas, sino que yo estaba chango y yo no creo que pueda estar 12 horas con un dibujo. Ya me volvería loca y ya quisiera cambiar a hacer otra cosa. Incluso, claro, o sea, los artistas que tenemos así como que, wow, son los mejores, que han pasado la historia, no lo terminaban en 3 horas, no lo terminaban en 60 minutos. Ellos se tomaban sus días, o sea, también obviamente podés hacer día y día y tal, pero eso, consejo de este story time, no se persigan con el tiempo. El tiempo es relativo, tiempo tenemos de más, o sea, siempre tenemos un día más. Y sobre todo la gente que me está escuchando es más que joven, así que
Gente, existe el mañana, que sí, luego está, oh no, pero y el procrastinar y el dejarlo para después, entonces estoy siendo un vago si lo dejo para después. Eso si quieren lo discutimos en otro video, porque esto de procrastinar, la verdad que tiene también para tocar ciertos puntos y bastante que con pinzas. Así que claro, cuestión, con este dibujo, qué sé yo, me tardé 1 hora. Si ustedes me siguen, dicen, no, espera, esta chica se tarda 3 horas, mínimo, eso es lo que siempre dice. ¿Y por qué de repente 1 hora? Porque bueno, aparte de que era un dibujo sencillito, yo estaba como, mira, esta forra, que yo lo veo desde lejos, quizás el dibujo sí, está elaborado, ponele, pero es que se nota que no tiene el cariño. Y si no tiene el cariño, ¿yo por qué tengo que invertirle un cariño que equivale a tiempo? No, así que eso, qué sé yo, esta grabación tiene solo 40 minutos. Porque no grabé el boceto, que eso, qué sé yo, me tomó 20, 30 minutos. Más allá de los números, es como que digo, bueno, 40 minutos para experimentar coloreado. Y obviamente verán que no salió bien, no me gusta esta ilustración, porque como era un personaje de color, en ese momento no había practicado tanto personajes con color, y obviamente no me molesté en buscar videos, tutoriales de cómo trabajar el color de la piel, cuando obviamente no es una piel blanca, es una piel clara, porque ahora tienes que trabajar con otros valores, porque si el personaje principalmente le dominan colores oscuros, ¿cómo haces para resaltar otras cosas? ¿O cómo hacer para que la piel no quede opacada? Obviamente yo no hice eso, y cuando vean la ilustración final es como, ok, tenés su pelo y su piel que son marrones oscuros. No noto la diferencia, o sea, es como que es muy difícil diferenciar el pelo de la piel, y yo soy la primera en reconocer eso. Y claro, es que digo, no me voy a molestar en arreglarlo, porque pa' qué si esta persona tampoco se molestó en ponerle más cariño. Y digo esto, o sea, si viesen la imagen ya lo entenderían al toque, pero, o sea, esta persona hizo un line art súper sucio. Luego, qué sé yo, le dije, bueno, me gustaría que este personaje que tengo en mente esté agarrando, no sé, un cafecito. Así que dijo, ah, bueno, Starbucks. Sí, bueno, no hay problema en eso. Uso el logo de Starbucks, y yo no tengo problema en eso, pero es que lo puso de una manera tan descarada que yo digo, changa, ni siquiera te molestas en como, qué sé yo, desenfocarlo un poco, transformarlo un poco para que se adapte a la forma del vaso. No, lo pegó así de una. Así que claro, me están diciendo, oh no, pero estás buscando la quinta pata al gato, y es como, podría, pero es que luego yo veo ese fondo radioactivo verde que le puso sin mucho esfuerzo, y yo ya digo, fácilmente esto puede ser un dibujo de los Padrinos Mágicos. Si no están en Twitter no entienden esto, pero tipo el creador de los Padrinos Mágicos, el Butch Hartman, como que hace comisiones, ¿bien? A él sí le pagan bastante cantidad de plata, y hace dibujos que obviamente se les nota que tiene sus obras puestas, pero es que lo hace de una manera tan descarada y con tan poco cariño que es como, o sea, es el máximo, no da, o sea, no da darlo como una ilustración final, no da ser una ilustración para alguien que le ha comisionado a alguien, o que se la dedicas a alguien, o que le intercambias a alguien, como puede ser un art trade al final en este video. Así que claro, ya un dibujo que tenga esa onda Butch Hartman es como que ya se dan la idea de que, o sea, imagínense, si ustedes les dan un dibujo Butch Hartman con este calibre, bien, esa calidad, ¿ustedes se molestarían en hacer algo que digan, no, yo voy a hacer mi siguiente obra maestra porque tengo que devolverle el favor de esta ilustración? Quizás alguno me dice que sí, pero en lo personal yo dije, le pondré esfuerzo porque obviamente yo tengo un estándar, pero es que tampoco me voy a pasar la vida haciendo esto. Encima me molesta mucho porque viendo el video es como, gente, la capa de multiplicar es una de las mejores invenciones hechas en el arte de las capas del digital. Pero tampoco se abusen, porque si no terminan cosas como estas, todos terminan muy oscuros. O sea, la capa multiplicar usando colores claritos queda bien, o sea, sobre todo haciendo con colores claros. O sea, si tú tienes la piel y pones en capa multiplicar un color rojizo, púrpura, rosa, verde, o sea, todos esos colores, queda bien, es como que da esa impresión de, ok, es una sombra, si la estás usando como sombra, esa capa multiplicar, ok, funciona como una sombra de la piel o del pelo, no es un gris tal cual, sino que se termina fusionando el color con el color de la piel, o sea, esa es la capa multiplicar, termina bajando un poco la posibilidad. O sea, es una configuración de la capa, tampoco soy la experta acá, pero los que usan la capa multiplicar saben lo que hace la capa multiplicar. Bien, ok, ¿qué pasa? Yo uso mucho esa capa multiplicar y no he aprendido nada más allá de usar la capa multiplicar, así que cuando quiero experimentar cosas, acá viene la consecuencia de no aprender cosas nuevas, es que dices, yo solo sé usar la capa multiplicar, vamos a intentar cosas con la capa multiplicar, y claro, es como que bueno, hago las sombras con la capa multiplicar, luego voy a hacer una segunda sombra también con capa multiplicar, y luego voy a hacer luces con capa multiplicar. Eso último ya no se puede, pero como yo solo sé hacer cosas en multiplicar, me las tengo que ingeniar, y es como, ¿sabes que hay como más de otras 12 tipos de opciones de capas y podrías usar otras? Sí, pero estoy chiquita y no entiendo nada y no me molesto en aprender, así que claro, en este momento yo no tenía ganas de aprender y tampoco tenía ganas de aprender
por esta persona, así que nada me motivó a que sea un dibujo de mis mejores dibujos. Ya me he ido un poco bastante contando este pequeño storytime. O sea, como que estos storytimes tendrían que tener una estructura, pero a mí me gusta simplemente contar lo que me gusta, lo que sienta que amerita que ustedes lo escuchen, ustedes también para debatir en la caja de comentarios. Esto de si les dan un dibujo de este estilo, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes hubiesen rechazado ya directamente a esta persona? Obviamente ahora dirían que sí, porque yo ya les spoileé que esta persona no puso mucho de su parte. Acá, antes de que termine el video, les quiero contar lo que la muy forra dijo después de que le envié el dibujo. O sea, yo creía que era mujer, no sé si era mujer, no me acuerdo. Le mando el dibujo después de unos días, incluso creo que se había molestado porque había tardado, y es como, tú me vienes a decir a la cara que te voy a robar, perdón. Nah, cuestión, pasaron unos días y le dije, bueno, mira, ya lo voy a tener listo, dame un poco de tiempo, no me siento anímicamente bien. Cuando finalmente se lo mandé, encima, claro, yo generalmente les suelo poner fondos elaborados, ponerles un poco más de minutos para que no sea un fondo plano. Ahí ven un fondo plano, para que se den idea al nivel, tipo, no, lo sé, estoy traicionando mis principios, pero es que, por favor, esta persona, cuando le envié este dibujo, que tampoco está tan mal, en mi opinión no es de mis favoritos, pero tampoco es horrendo, me dijo, está muy bonito, pero está muy oscuro. Y es como, señora, no me venga a corregir el dibujo. O sea, esto es un art trade. Claro, si me hubieses dado la oportunidad de corregir tu dibujo, podríamos también trabajar una corrección, pero no hiciste eso, simplemente me mandaste el dibujo ya terminado, así que yo te mando terminado como a mí me parece que tiene que lucir terminado, y ya está. Eso yo lo terminé publicando en mi Instagram, o sea, se ve esa imagen en Instagram, pero es que claro, a lo mejor ni siquiera la vieron porque está tan oscuro todo que es como, era una imagen negra, quizás fácilmente. Están viendo la ilustración final aquí ahora. Me gustaría obviamente configurarle un poco los brillos y los contrastes para que vean algo, pero es que no me quiero molestar en seguir gastando tiempo con una persona que no lo merecía. Así que bueno, espero que les haya gustado este storytime de esta persona. Para mí fue tóxica en el sentido de que no quiso colaborar conmigo en nada y simplemente se notaba que simplemente quería obtener un dibujo mío sin más. Y obviamente al ver que no le salió como ella esperaría, como que me dijo, no lo vas a cambiar. No, terrible. Si hacen art trades, háganlo con gente que sea de confianza. Por eso muchas veces ven que la gente dice, tengo ganas de hacer art trades, pero solo con mutual, solo con gente que ya conozca, que ya siga, porque ya les conozco. Porque claro, a veces aceptar art trades de desconocidos termina pasando como lo que termina pasando en este storytime. Ojo, que luego si quieren cuento otro storytime, creo que es el siguiente, en donde hago un art trade con una persona que también era desconocida, no la conocía de nada, y ese art trade sí salió bien, salió muy bonito y es un poco no safe for work. Así que eso, si han llegado hasta la parte final de este video, comenten con o sin contexto para ganar un corazón mío. Comenten padrinos mágicos con o sin contexto y ya les daré corazón, porque entenderé que han llegado hasta el final y será nuestro mensaje en clave para que les dé un corazón. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que también si les gustó el dibujo, yo más que contenta, porque a la persona a la que iba no le gustó. Así que bueno, nos vemos el siguiente viernes, probablemente con otro storytime, que si les gustan los storytimes, por favor dejen un me gusta, eso me da a entender que quieren otro storytime. Así que bueno, adiós.